Nuevo día, nuevo drama. Contaste que fuiste a Luján y perdón que te lo mencione, con tu marido, te arrodillaste ante la Virgen y dijiste lo voy a intentar una vez más y pediste una oportunidad más para tu hijo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Vos ya estabas desahuciada? Porque también hay algo, no hay que juzgar a los familiares de las personas con adicciones que en algún momento ya sueltan porque ya no pueden más. ¿Te había pasado eso? ¿Ya no podías más y dijiste lo intento una vez más? No, yo nunca solté. Nunca te Nunca rendiste. solté. No, nunca me rendí, solo que no se supo todo, pero antes de lo que le pasó a mi hijo, donde Sí. recibió el disparo, yo había hecho 2 días antes un intento de internación fallido, en donde habían venido como 4 ambulancias y médicos, habíamos hecho todo el operativo, y mi hijo había llamado al 911 diciendo que yo estaba loca, ¿no? Claro. Entonces, yo estaba absolutamente desesperada, ya no sabía más qué hacer, hablé con Gastón Pols, y como yo estoy en Capilla del Señor, y estoy cerca de Luján, ese domingo, que fue la noche trágica, antes de ver qué podía más hacer, me fui a Luján y me arrodillé y dije, por favor, dame la última oportunidad, que iba esa noche a volver a intentar la internación. Entonces, por eso, y bueno, dentro de todo, dentro de la desgracia que ocurrió, salió bien, ¿no? Porque mi hijo está muy bien hoy. Y hay algo que te Pero quiero preguntar sí, sobre Qué lindo. sobre ese proceso. ¿Qué sentís? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio que vos sentís que logró hacer Chano para poder salir de ese lugar? mira, son un conjunto de cosas, ¿no? Así como la enfermedad es multicausal y hay un montón de circunstancias que te llevan al consumo y te tocó Sí. ser esas personas que tienen determinadas características que van a generar una adicción, como extrema sensibilidad, como, bueno, trabajar en un ambiente donde hay más contacto con la sustancia, un montón de cosas que hacen bueno, que esa persona tenga esa predisposición. Luego, él siempre estuvo en tratamiento y tuvo muchas internaciones de las que no se enteraron. Yo creo que muchas veces dicen, bueno, esta es la tocada de fondo, ¿no? Hay gente que pierde hasta hijos y dicen, yo no estoy tan segura que eso haya sido la tocada de fondo, sino que en algún momento tiene que ver también con la edad y con lo que te está pasando en la vida. En ese momento él estaba con su obra solista y por ahí se sentía solo, vino la pandemia fue terrible para los músicos, muy, muy terrible, porque no sabían cómo iba a seguir su vida, o sea, un montón de cosas hicieron que él llegara ahí. Claro. Y esa internación por fin logró que él pudiera estar el tiempo suficiente limpio para tomar distancia y darse cuenta de lo que se estaba haciendo a él, a su propia vida, a su propio cuerpo y a los que lo rodeamos, ¿no? Eso a veces ocurre, a veces no ocurre, pero por eso nosotros bregamos porque la ley de salud mental se pueda internar, porque hay situaciones extremas. Exacto. ¿Qué? No, que es fundamental lo que vas a decir ahora, porque la realidad es que está todo mal ahí. Exactamente. Y entonces, bueno, yo creo que si tenés un acompañamiento familiar, si tenés de alguna manera algo de dinero, una buena prepaga y un montón de cosas, bueno, podés llegar. Lo que pasa es que además, bueno, yo por eso coordino grupos de familiares de adictos, porque también la familia está muy enferma. Las familias de adictos no están, Ajá. los adictos no caen así como del cielo en una familia que no pasa nada. Todos tenemos que preguntarnos qué tengo yo que ver en esto, ¿no? Y yo hacía muchos años que también estaba haciendo mi propio tratamiento, porque si no, es muy fácil pensar que toda la culpa la tiene el adicto. No, Sí. Marina, toda la vos te familia... No, sí, perdón. Quería saber si te quedó alguna especie de estrés postraumático después de todo lo que viviste en tu lucha acompañando a tu hijo. Digo, más allá de que ahora esté bien, ¿tenés como algún sentimiento de como tensión o de preocupación constante? ¿Te quedó algún tipo de secuela? No, digamos, yo tuve 5 años de mi vida, en ese periodo donde mi hijo estuvo enfermo y tuvo las 3 sanaciones,
Sí. Tuve a mi marido con un EPOC severo, hablando de cigarrillo y de tabaco, Tremendo. por ser Es increíble el fumador tabaquismo. muchos años y falleció de EPOC. Y tuve una madre con Alzheimer, a mí me tocaron todas las enfermedades. Entonces, esos años fueron realmente muy duros para mí, muy duros. Y hoy doy gracias a la Virgen que me ayudó, que me acompañó. No sé, yo elegí la Virgen porque es una madre y siento que las madres cumplimos un rol muy importante ahí. Pero no, además yo elegí, yo siempre lo digo, que no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces yo transformé ese dolor y eso que atravesé en ayuda para otras madres y otras familias, para que no tengan que atravesar lo que yo pasé y para que aprendan y se pregunten qué tengo que ver con esto y qué tengo que cambiar yo. Y cuando la familia se compromete y cambia, Sí. la recuperación llega más rápido. Marina, Eso, algo que así estás contando algo muy, muy profundo y muy personal, pero ¿alguna vez te pasó de no tener una mirada piadosa sobre tu hijo por todo lo que estaba pasando? Porque entiendo que seguramente llegó un momento en el que no tenías tanta fuerza o estabas cansada, sos humana, te pasan cosas, tenés una vida, tenés 2 hijos más. Digo, hubo un momento donde se te corrió un poco la mirada de tener esta como esta cuestión piadosa sobre una persona que uno tanto ama y a veces no puede tener paciencia, no puede estar a la altura de lo que requiere una persona con digamos, que es adicta a esos niveles. Mira, a mí no me pasó, a mí Ajá. particularmente, pero muchas veces las familias que llegan a los grupos están enojadísimas con la persona que consume. Sí. Realmente genera mucho, porque vos haces un montón de cosas y te frustrás, y no entendés cómo puede hacer determinadas cosas. Yo, como soy trabajadora social y me especialicé en adicciones, entonces yo sé y tengo absoluta conciencia que es una enfermedad y que lo que hace un adicto es dañarse a sí mismo y por consecuencia daña a los demás, pero no quiere hacerte daño, no quiere hacerte mal. Entonces nunca me enojé, entendía que hay momentos en los que tenía que tomar más distancia, tenía que hacer cosas diferentes, pero nunca sentí eso. Sí sentí que yo tenía que seguir tratando porque algún día iba a lograr eso. Claro, yo sabía Marina, que... Pero qué Yo Sí. quiero saber, perdón, ¿qué se hace con una persona que no se deja ayudar? A mí nunca viví algo similar a lo que viviste vos, pero entiendo que a veces no es tan sencillo que, digamos, llegar a esa persona. Hay gente que también es muy autodestructiva y destructiva con los demás. ¿Dónde pones el límite para no terminar dañada vos misma? Bueno, no, digamos, yo siempre le digo a las familias que no hay una fórmula perfecta. Cada uno tiene que crear su propia fórmula. Primero, de la adicción se sale en grupo. Claro. No hay manera de salir solo. Pero como uno, Tanto te digo el porque... que consume como la familia va... Sí, seguí, perdón. No te escucho. No, pero ahí va ahí. Entonces, existen los grupos de Naranon, existen los grupos de Narcóticos Anónimos, de Al-Anon, de Juganón. O sea, esto tiene que ser una cosa paralela. Vos tenés que ir tratando de que el adicto deje de consumir, pero vos tenés que hacer tu propio camino. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, poner límites. La adicción es una enfermedad de falta de límites. Entonces, vos sabés qué cosas vos le estás pidiendo generalmente a un adicto que deje de hacer algo que tal vez vos no estás dispuesto a dejar de hacer. Muchas familias tienen hijos adictos y toman alcohol. Bueno, si yo tengo esta situación en mi casa, yo tengo que tomar medidas en mi casa. Por ejemplo, hay una frase que se usa en Narcóticos Anónimos y en Naranon que es, voy a ser dura, pero ustedes me convocaron a decir Marina. esto. Adicto con casa y comida, adicto toda la vida. Entonces, si vos tenés una persona, es más difícil cuando no vive con vos, mi hijo no vivía conmigo desde los 19 años, pero si vos tenés en tu casa un adicto y permitís que siga consumiendo, lo bancás, le das de comer, le limpiás el cuarto, le das dinero, nunca va a dejar de consumir. Entonces, hay un montón de cosas que las familias tienen que empezar, un camino de ponerle los límites que quizás no pudieron o no hicieron cuando tenían que haberlo hecho. Claro. Entonces, hay un montón de tarea para hacer. Algunas familias cierran la puerta y los dejan en la calle, hasta que la persona
toca fondo y viene a pedir ayuda, por favor, internenme, porque difícilmente puedas, si estás comprometido y sos un adicto y estás en consumo y no podés parar, no hay manera de parar si no es internándote, no hay manera. La cabeza, por más esfuerzo que hagas, te va a pedir más. Salvo que vayas a NA, a los grupos de NA, y vayas todos los días, 2, 3 veces por día, Sí. y el grupo te va a contener hasta que logres juntar X tiempo libre. Y ahí Recordemos- entra, Pero perdón, en y ahí, realidad, sí, termina. no, y ahí el grupo de NA, que es muy bueno, Narcóticos Anónimos, de hecho Gastón Pols se recuperó ahí, Sí. te forma, te hace de familia y de contención y te acompañan en esa decisión de dejar de consumir hasta que juntes días limpios. Y ahí, Marina, que lo que estabas tocando es un poco lo que siento que Beto quiso decir en su momento, que lo dijo mal, pero que ayer siento que Lo dijo que mejor. lo expresó mejor, que digo, una familia de un adicto que tiene que tomar la triste decisión, debe ser muy difícil de decir, mirá, tenés que hacerte cargo de tu vida, no te vamos a apañar más en nada. Esta persona empieza a vivir tal vez situación de calle y lo que sea, y ahí es donde empiezan a tomar muchas decisiones erradas o muchas decisiones para cruzar los límites para empezar a drogarse. ¿Vos de eso has visto, has vivido, te han contado? Mira, en el grupo tenemos varias madres con hijos en situación de calle que han tenido que sacarlos de adentro de la casa porque incluso eran violentos o cuando estaban se brotaban o cuando estaban con mucho consumo las amenazaban y han tenido que cerrar la puerta y cambiar la cerradura. ¿Sabés lo que es hacerle eso a un hijo? Es durísimo, pero si vos podés sostener ese límite, si vos decís la única manera en que vos vas a entender que te estás matando, que te estás suicidando en cuotas, es que yo no sea más cómplice de esa situación, a veces hay que hacerlo. Yo no tuve que hacerlo, porque ya te digo, mi hijo vivía solo desde muy chico, pero sí poner límites y cuando en situaciones que mi hijo volvía a mi casa, yo sabía esto es con tratamiento sí, sin tratamiento no, es adentro y haces esto y haces lo otro y vas, traes el certificado, haces terapia, o sea, hay que ponerse firme porque le estás salvando la vida, Total. es realmente así. Entonces, ¿cómo no vas a tener la fortaleza de decirle no, Claro. no, pero un no desde el corazón y Total. con toda la firmeza posible? Marina. Y eso está lleno en el grupo, hay un montón de madres que, mira, te voy a dar un número. Nosotros arrancamos el grupo con 15, 20 madres. Terminamos el año el jueves, hace 2 jueves, con 82 personas en el grupo. Cuando hicimos el balance de las 82, la mitad ya tenía sus hijos en recuperación o internados. Qué bueno. Y vinieron desesperadas sin saber qué hacer. O sea, si la familia actúa, la perspectiva es mucho mejor. Marina, respecto al ayudarnos a pensar, y quiero tu conclusión, tu pensamiento, el manejo mediático, cuando fue todo lo tuyo, cuando fue lo de tu hijo, ese episodio con el policía, los medios, cuando un adicto es famoso y los medios cubrimos, ¿eso ayuda, visibiliza el tema? ¿Hay algo de tratamiento mediático que vos te acuerdes y digas para corregir, esto no ayudó? O venir, me acuerdo que íbamos, no sé, cuando él estaba internado, nos acercábamos, intentábamos todos los medios tener tu palabra, digo, eso ayuda, eso, más allá de comunicar el hecho en sí, digo, el acercamiento del tratamiento mediático, ¿estigmatizó, ayudó? ¿Qué conclusión tenés? Yo creo que si se hace con mucho respeto, puede servir. De hecho, hay personas, realmente cuando vos estás en la vista de todos, te genera como una especie de responsabilidad. Obvio. Lo que pasa es que yo cuando las veces que pasaron estas cosas, yo no veía los medios porque no lo soportaba, estaba ahí adentro del sanatorio con mi hijo, al lado de él, y no vi muchas de las cosas que se dijeron. Pero muchas veces me doy cuenta que la gente que está ustedes están informados, se nota lo que me están preguntando, es buenísimo, pero hay muchos programas con panelistas que hablan y dicen cosas que es cualquiera, de verdad que es cualquiera, que no saben lo que están hablando. Entonces, si vos hablás el tema, pero ponés a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo que esté especializado en el tema para corregir las cosas que se dicen, es muy importante, porque si no, se dicen un montón de cosas. Primero, en algunos casos se miente y
Y en otros casos vos decís, no, ¿qué está diciendo? Que no diga eso porque es un error. Entonces, bueno, yo sé que la realidad, mira, yo las únicas veces que salí a hablar cuando mi hijo estaba mal, yo hablaba con Jorge, la nata, Eso te iba a le mando un preguntar, beso al cielo. Él me dijo, Marina, salí a decir algo porque lo que vos no digas van a decir, van a inventar cualquier cosa, van a llenar de cosas que no son reales, ¿no? Sí. Mirá, te dio el consejo mediático de cómo manejar los medios, Jorge. Te quería consultar eso. Sí, Hoy se cumple claro. un año de su fallecimiento y tenían una amistad muy linda. Bueno, Jorge, que pasó durante muchos años una adicción feroz a la cocaína. ¿Y fue un sostén para tu hijo? ¿Fue un consejero? ¿Qué fue? Sí, absolutamente. Mi hijo lo respetaba muchísimo, lo escuchaba. Jorge no es que le decía lo que tenía que hacer, pero era como una especie de modelo para él. Y incluso muchas veces esto no se sabía, pero cuando había una situación donde él vislumbraba que mi hijo no estaba bien, me llamaba por teléfono a mí, me decía, Marina, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, estuvo muy presente. Sí, Jorge era muy paternal, muy amoroso, ese costado lo tenía y fue un gran alivio tenerlo a Jorge para poder conversar estas cosas con él. Sí, Bueno, a mí me sirvió mucho. Marina, vos sos un gran faro para muchas familias y muchas personas que tienen tal vez un pariente, un hijo, un hermano, un primo con adicciones y eso es tremendo. Te quiero hacer una pregunta, tal vez es un poco fuerte, pero ¿vos estabas lista para el peor desenlace con Chano? Entiendo que podía pasar. No, ni en pedo, no. No, nadie nunca está lista para las cosas dramáticas y si tuviéramos conciencia de eso no podríamos vivir. Okay. No sé, en psicología se dice que la conciencia de la finitud se deja de lado porque si no nos levantaríamos cada mañana. No, yo soy una persona bastante positiva, que busco siempre mirar las cosas positivo y yo creo que si hay amor y hay compromiso, las cosas tienen que resultar. Mi hijo está muy bien, tiene casi 3 años y 10 meses limpio, está en pareja, está trabajando y está contenido con su tratamiento, con las personas que lo acompañan en su tratamiento, con la familia. Entonces, difícilmente, ahora, que puede haber una recaída si hubiera un hecho dramático en la vida de él o pasar algo, Siempre. si tuviera una recaída, nada, es parte de la enfermedad y seguiríamos luchando para que vuelva a estar bien. Suscríbete para enterarte de todo.